Cuando hablamos de capacidad sabemos también que hablamos de dos ámbitos, dos conceptos o dos nociones distintas. Por un lado la llamada capacidad de derecho, capacidad de goce o de aptitud, que es la aptitud de la persona para adquirir derechos y contraer deberes jurídicos, la aptitud de la persona humana para ser titular de relaciones jurídicas. Del otro lado, en el otro ámbito, encontramos a la capacidad de ejercicio. Hay que acostumbrarse ahora con el nuevo código a esta denominación, antes la llamábamos más comúnmente capacidad de hecho, que es la aptitud de la persona para ejercer por sí misma los derechos de su titularidad. Estos dos ámbitos bien diferenciados de capacidad tienen una regla común, que es la regla de precisamente de la capacidad, es decir, el principio básico de capacidad o la presunción de capacidad. En principio somos todos capaces, las excepciones, ¿sí?, las incapacidades son, digamos, de interpretación restrictiva, como excepciones que son de interpretación restrictiva. Como en esta materia, digamos, la regla es la capacidad, lo que interesa analizar o lo que interesa estudiar, ya sea que estemos en uno u otro ámbito de capacidad, son precisamente las restricciones, las limitaciones, las excepciones a la regla de incapacidad. En este sentido, podríamos hablar en primer término de las incapacidades de derecho. En este ámbito no hay mucho que decir en cuanto al contexto en el que estamos hablando, es decir, en cuanto a modificaciones, no hay demasiadas modificaciones en el código, simplemente señalar que, digamos, estas incapacidades son siempre relativas, en el sentido de que no podemos hablar de personas incapaces de derecho, sino que las incapacidades de derecho se plasman a través de prohibiciones diseminadas, esparcidas a lo largo de toda la legislación. ¿Sí? Cuando una norma, por ejemplo, prohíbe a sus padres celebrar contratos con sus hijos menores, ¿sí? Ese tipo de normas son las que establecen ciertas y determinadas incapacidades de derecho, como decía, diseminadas a lo largo de toda la legislación. El fundamento de las incapacidades de derecho siempre está en la protección de intereses colectivos, intereses que son, digamos, generales, que interesan a la sociedad en términos amplios, y la consecuencia de la violación de este tipo de incapacidades es la nulidad absoluta del acto. Es decir, el acto obrado en violación a una de estas prohibiciones implica, digamos, o tiene desde el punto de vista de su eficacia la sanción de la nulidad con carácter absoluto. Del otro lado encontramos a las incapacidades de ejercicio, y estas son las que verdaderamente nos interesan y de las que vamos a hablar de aquí en adelante. Aquí estamos hablando de restricciones, digamos, a la posibilidad de la persona de ejercer por sí misma sus derechos, ¿sí?, los derechos de su titularidad. El fundamento de estas restricciones está dado en la necesidad de proteger a la propia persona, es decir, acá no hay intereses generales inmediatamente protegidos, sino que interesa proteger a la propia persona que sufre la restricción. Los alcances pueden ser mayores a los de las incapacidades de derecho, en tanto y en cuanto, tanto en el régimen actualmente vigente como en el nuevo Código Civil, vamos a encontrarnos con categorías de con grupos de personas o colectivos absolutamente incapaces para obrar. A partir de la modificación operada por el nuevo código, tenemos que volver a clasificar a aquellas personas que sufren restricciones en su capacidad. Recordamos que el código vigente tiene, digamos, dos grupos bien diferenciados, los llamados incapaces absolutos de hecho, artículo 54, los incapaces relativos de hecho, los comprendidos en el artículo 55, y algunas situaciones intermedias como la de los inhabilitados, 152 bis del código, y la situación contemplada en el 152 ter, que a partir de la reforma operada por la Ley de Protección a la Salud Mental, está comprendida por aquellas personas con ciertos problemas o disminuciones mentales, ¿sí?, que luego de esta reforma han sido, digamos, colocadas en una situación más gris, no como incapaces absolutos de hecho, sino que ha sido atemperada su declaración de incapacidad.
Con el nuevo código decía, bueno, hay que volver a barajar y hacer una clasificación distinta. Podríamos decir que tendríamos personas con una situación básica de incapacidad y dentro de esta categoría hay que colocar a las personas por nacer como el único supuesto en nuestro derecho de personas absolutamente incapaces. Hay una imposibilidad material que les impide ejercer por sí mismos sus derechos. También dentro de esta categoría de personas con restricciones o personas básicamente incapaces, hallamos a los menores en general. Ya veremos luego que, no obstante lo que estamos diciendo, hay importantes ampliaciones en materia de capacidad de los menores. Y encontramos también a una categoría que ha quedado como marginal, que va a ser muy excepcional en el nuevo código, que es la prevista en el artículo 32 infine, las personas, digamos, a las cuales se les declara su incapacidad. Veremos luego lo marginal que es este supuesto. En el otro grupo, en el grupo de personas básicamente capaces, pero con algún tipo de restricción, tendríamos que ubicar en primer término a las personas con restricciones a su capacidad por sentencia judicial, ¿sí? Artículo 32 del nuevo código. Tendríamos que ubicar también a los inhabilitados, que también han quedado como una categoría marginal, ya que se circunscribe la declaración de inhabilitación a los pródigos. Y encontraríamos también como un tercer supuesto dentro de este grupo de personas básicamente capaces con algún tipo de restricciones a los emancipados. En lo que hace a las personas por nacer no hay nada nuevo que decir, es decir, más allá de algunos cambios de redacción, no hay modificaciones sustanciales, por lo tanto, vamos a ingresar directamente en la temática que hace a los menores de edad. Menores de edad que, digamos, siguen siendo, al igual de lo que ocurre en nuestro país a partir del 2009, con la ley 26579, siguen siendo personas menores aquellas personas que no han cumplido la edad de 18 años. ¿Sí? La persona desde el nacimiento hasta las 0 horas del día en que cumplieren 18 años, cuando adquieren mayoría de edad y se convierten, por tanto, en personas mayores de edad. La innovación, digamos, que la primera innovación que trae el nuevo código en esta materia es que elimina la vieja clasificación entre menores impúberes y menores adultos, ¿sí? 14 años para abajo los impúberes, 14 años para arriba los adultos. Pero no obstante, establece una nueva clasificación, ¿sí? Nos habla de los menores adolescentes a partir de los 13 años de edad y antes de los 13 años no hay designación alguna en el código, la doctrina considera que hay que llamarlos en todo caso niños y niñas, ¿sí? Entonces, en el nuevo esquema del código los menores se dividen en niños y niñas antes de los 13 años, a partir de los 13 años y hasta la mayoría de edad, menores adolescentes. Esto viene de la mano, digamos, se siguen lineamientos previstos por la Convención sobre los Derechos del Niño, no obstante lo cual parece criticable el mantener esta clasificación porque, como veremos, hay excepciones que aparecen antes de los 13 y hay excepciones que se van incrementando con posterioridad a los 13 años de edad. Por lo tanto, no parece, digamos, demasiado útil seguir manteniendo un criterio clasificatorio en esta materia. Los menores, digamos, en el viejo régimen, en el régimen actualmente vigente, pero que variará en muy pocos días, estaban sometidos a la representación que ejercían sus padres, a falta de o incapacidad de uno de ellos, el otro, y a falta o incapacidad de ambos por el tutor que judicialmente se les designe. Esto se mantiene, ¿sí? Se mantiene con alguna diferencia o alguna atenuación. Los menores con mayor, digamos, en mayor cantidad de casos en el nuevo código están no siempre sometidos a representación, sino también en muchos casos a la asistencia de sus progenitores, a la asistencia de sus representantes. Es decir, hay un mayor protagonismo del medio de protección asistencia en materia de menores a partir del nuevo Código Civil. ¿Cuáles serían los principios rectores que rigen en materia de capacidad de los menores a partir de la vigencia del nuevo código? Y ya vamos a ver que en realidad hay una adecuación de lo que dispone la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo diría que hay 2 o 3 principios más importantes que asumen mayor protagonismo en la ley civil a partir de la reforma.
El primero de ellos es el principio del interés superior del niño, el interés superior del menor, principio que trae esta convención que acabo de mencionar, convención que rige en nuestro país desde el año 90. Convención que rige desde el año 90, pero que en la práctica no ha sido del todo asimilada por los operadores jurídicos durante todo este tiempo, y el código, en este sentido, el nuevo código, creo que va a reforzar o va a acentuar la aplicación práctica de estas directivas provenientes de la Convención. El interés superior del niño, en muy pocas palabras, implica que en todas las medidas que se adopten en materias que conciernan a intereses de los niños, de los menores, se hagan prevalecer aquellas que protejan, aquellas que impliquen el respeto de sus derechos fundamentales por sobre aquellas que impliquen restringir, coartar estos mismos derechos. Es decir, en la opción respecto a las medidas a adoptar en función, digamos, de los intereses de los menores, hay que estar por aquellas que preserven, que respeten, que digamos, impliquen, digamos, tutelar estos derechos humanos o derechos fundamentales reconocidos a los niños. Esto implica de alguna manera colocar digamos, a los menores con un protagonismo distinto, digamos, enfocar la temática del niño, la temática del menor, con otra visión, dándoles digamos, un lugar que en la concepción tradicional no tenían. Los menores, por decirlo de una manera muy gráfica, tradicionalmente han sido vistos como cuasi personas o personitas, ¿sí?, sometidas a un paternalismo intenso de sus padres, y la Convención y el nuevo código hacen un cambio trascendental en esta materia. Vamos a ver, digamos, en qué medida la cultura jurídica argentina y sobre todo la idiosincrasia de las familias argentinas logran acondicionarse, asimilar estos cambios que trae la Convención. Un segundo principio muy presente en el nuevo código, también que viene de la mano de la Convención y de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es el principio que hace a la autonomía progresiva de los menores. Ya el nuevo código, a diferencia del régimen anterior, no hace, digamos, no establece amplitudes de capacidad en función de edades tajantes, sino que las amplitudes en materia de capacidad se van dando paulatinamente según la edad y el grado de madurez del menor. Es recurrente en el nuevo código esta frase, esta fórmula de acuerdo a la edad y grado de madurez del menor, ¿sí? Esto nos muestra, digamos, esta idea, este principio de la autonomía progresiva en materia de minoridad. Esta distinción tradicional entre capacidad e incapacidad, que una persona se acuesta a la noche incapaz y al otro día se levanta capaz, esto, por supuesto, sigue rigiendo para los actos patrimoniales que requieren de seguridad jurídica en el tráfico. Pero no es así para estos otros derechos que se incorporan y que fueron mencionados antes, estos derechos de la personalidad. Y esto lo vemos claramente establecido cuando se habla especialmente de los niños, niñas y adolescentes, recogiéndose incluso la categoría del adolescente, que es una categoría jurídica, no es meramente sociológica, como algunos han dicho, porque esta categoría de los adolescentes está prevista precisamente en nuestra Ley 26061, que continúa, por supuesto, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Un tercer principio que podríamos mencionar, quizás derivado del primero que nombramos recién, es el principio de la participación de la persona del menor en las decisiones que le conciernen. Digamos, este es un principio importante, también muy presente en el nuevo código, artículo 26 y otros artículos, donde se exige que el menor tenga participación, sea oído, sea escuchado y sus decisiones, sus opiniones, mejor dicho, sean tomadas en cuenta a la hora de decidir, digamos, esta idea de la participación activa del menor en todo lo que haga a sus intereses. Son incapaces de ejercicio
en la medida que no cuenten con los menores de edad, con el grado de madurez suficiente para ejercer actos que el propio ordenamiento jurídico le permite. Los padres ejercen la responsabilidad parental, patria potestad, y son sus representantes legales. Los adolescentes, desde los 13, es decir, hasta los 13 años no tienen capacidad, son representados. Entre los 13 y 16 años la ley dice que puede decidir por sí respecto de aquellos tratamientos, si nos referimos a tratamientos médicos, que no resultan invasivos y no comprometen el estado de salud y provocan un riesgo grave. En los que resultan invasivos prestan su consentimiento, pero con el asentimiento de sus progenitores. Acá tenemos que en general no ejercen su derecho sino a través de sus representantes legales, pero sí el tema de la asistencia letrada. Pueden ejercer aquellos actos que le están permitidos. A medida que avanza la edad, aumenta su autonomía y disminuye la representación de los progenitores. Sin agotar el elenco, tendríamos que mencionar, en primer término, algunos de los actos o de las capacidades que autoriza el artículo 26, el nuevo artículo 26 del Código. En primer término, el derecho del menor a ser oído en todas las decisiones que se adopten, sobre su persona o sobre sus bienes. Este derecho a ser oído, a ser escuchada su opinión, no se agota en el solo hecho de que el menor brinde la opinión, sino que va más allá porque, de acuerdo a normas que prevé el régimen de la responsabilidad parental, hay una obligación, un deber jurídico de sus progenitores y de sus representantes legales, en caso de que no sean estos, de tener en cuenta la opinión del menor en las decisiones que se adopten a su respecto. Esto no es un cambio menor. Otro cambio se da, digamos, y creo que esto va a traer algunos conflictos en la práctica, en la realidad, en materia de lo que alguna doctrina ha denominado competencias, ¿sí? Aquellas capacidades que tiene la persona para adoptar decisiones que hacen a su propia integridad física, a su salud, a su cuerpo. El artículo 26, en este sentido, establece que se presume que el menor de edad, menor de 16 años de edad, a partir de los 13 años, puede decidir por sí mismo la realización de tratamientos no invasivos o que no generen daños a su salud, que no sean riesgosos a su integridad psicofísica. A partir de los 16 años adquiere plena capacidad para decidir o tomar decisiones en lo que respecta a su propio cuerpo. Cuando los tratamientos son invasivos o acarrean algún riesgo, algún peligro para su salud, el menor puede tomar, entre los 13 y 16, puede tomar decisiones, pero requiere la asistencia de sus progenitores. Es decir, requiere que sus progenitores complementen su voluntad a través de una autorización o de un acto de asistencia.